Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo este bolso organizador de costura que me han pedido varias suscriptoras en el canal y nada, me decidí ya a hacerlo y a colgarlo. Es bastante laborioso, pero he de decir que tampoco es complicado de realizar. La verdad que las que vayáis a clases de costura o cosas así es una maravilla porque podéis llevar todo guardado, súper organizado y que no os falte nada. Además tiene unos bolsillos internos acolchados para guardar cosas como vuestra tabla de luz o la tablet o cualquier cosa así que necesitéis. Y como veis caben muchísimas cosas, todo lo que podáis necesitar. Además la parte frontal lleva por dentro una tela protectora térmica para que podáis planchar sobre esa tapa sin ningún problema. Aquí os dejo con el tutorial y venga, vamos a coser. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Una pieza de estabilizador para bolsos grueso de 89 centímetros de alto por 45. Además necesitamos 3,20 m de cinta para mochilas. Una cremallera para chaqueta de 50 centímetros. Una pieza de tejido exterior de 51 por 95. Una pieza en tejido de forro de 79 por 45, una pieza de tejido térmico, este es como el que utilicé cuando hice la funda para la tabla de planchar. Si no encontráis este tejido térmico, existen mucho más en el mercado. Hay uno de la marca de Katia también que está muy bien, que es un tejido térmico que podéis utilizar también sin problema, que lleva como una pequeña cuadrícula. Yo utilizo esto porque tenía por ahí un resto, pero os digo que hay varios. En caso de que no encontréis nada así, también podéis utilizar, porque como va debajo de la tela no hay problema. En los bazares tienen los protectores de parabrisa para el calor, que son bastante baratos, pues eso lo podéis utilizar como protector térmico también, si no encontráis otra cosa en el mercado. 40 por 45 va a tener esta pieza. Luego también necesitamos 2 piezas de tejido exterior y 2 piezas de tejido de forro de 45 por 8. 2 piezas de 7 por 45. Y para el bolsillo que vamos a poner central, una pieza de 32 por 25. Mirad, yo nunca os suelo decir cuánta tela hay que comprar. No os lo suelo decir ¿por qué? Porque no es lo mismo que compréis una tela, como por ejemplo el exterior de este bolso, que es una loneta que viene en 2,80 de ancho, que compréis un algodón que venga en 1,50 o que compréis un algodón como una tela japonesa o una tela americana que suele venir en 1,10 o en 1,20. No tiene nada que ver la cantidad de tela que os va a hacer falta. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta a la hora de calcular la tela que necesitáis para vuestros proyectos, sobre todo cuando son proyectos grandes como este. Por eso aquí, por ejemplo, os lo voy a explicar bien para que lo tengáis en cuenta. Yo en este caso he comprado una tela de algodón de 1,50 para el forro, una loneta de 2,80 para lo que son las piezas exteriores. Y os voy a enseñar un poco cómo tenéis que hacer el cálculo para saber cuánta tela os vais a necesitar. Lo mejor es que utilicéis una hoja de este tipo, que tiene una cuadrícula, y lo que vamos a hacer es utilizar como cada cuadrito de estos va a ser como 10 por 10. Entonces lo primero voy a hacer aquí una línea de esos 28 cuadritos. Esto va a ser el ancho de la tela y esto sería el largo de la cantidad que tenemos que comprar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a dibujar aquí las piezas. Esto lo mejor es que las piezas aquí las dibujéis con lápiz, porque así si tenéis que cambiar alguna no tenéis que andar haciendo tachones y la podéis borrar sin problema. La primera pieza que tendríamos que cortar aquí, que es la más grande, que es la primera que vamos a colocar, que sería de 95 por 51, aquí yo lo que haría sería coger, voy a poner así los 50 y así los 95. Serían 2, 4, 6. Sería aquí 50, a ver, es 51, pero tampoco me voy a andar ahí poniendo el milímetro. En este caso, que es por 95, con lo que le haré la línea 2, 4, 6, 8 y 10. O sea, 95 sería justo aquí en medio de las dos líneas de los cuadritos. 2, 4,
6, 8 y 9, 95. Vale, ahora el resto de piezas, casi todas las piezas tienen una medida común, que es 45. Tengo aquí que cortar 5 por 45, 45 por 10, 67 por 45, 52 por 45. Entonces, como tengo una medida común en muchas piezas que es 45, lo mejor que puedo hacer aquí es hacer aquí una división de 45 centímetros. Cojo aquí una tira, 2, 4 y 5 y hago aquí una división. Y ahora lo que voy a hacer aquí es ir despiezando todo este tipo de piezas que tienen una medida común todas de 45. Aquí también tenéis que tener en cuenta, en este caso, como la loneta es un bichí, pues no hay ningún problema porque puedo cortar las piezas. Igual así que así, me da lo mismo. La tela no tiene dirección. Ahora os voy a enseñar en cuando la tela tiene dirección con el forro, cómo lo tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Ahora yo ya aquí en este caso iría colocando las piezas. Por ejemplo, tengo que cortar 2 de 68 por 45, 67,5, pero las voy a dejar en 70, ¿de acuerdo? Para no andar aquí haciendo rayitas tan pequeñas. 70 por 45, con lo que contaría 2, 4, 6 y una 7, que sería aquí una de las piezas. Y aquí otra vez 2, 4, 6, 7, aquí sería otra de las piezas. Estas piezas de aquí yo las voy a marcar, por ejemplo, con un 2, esta la voy a marcar con un 1 y voy aquí poniendo 1, 2. Aquí ahora tengo más piezas de 45. Tengo aquí otra, por ejemplo, que es de 45 por 52,5, que la vamos a dejar en 55. 2, 4, 5 y marco aquí al medio los 55. Esta sería, por ejemplo, la 3. Y aquí me faltaría otra más que pondré aquí abajo. En este huequito que me queda, por ejemplo, como tengo que sacar dos piezas de 10 por 45, pues aquí puedo sacar una y aquí puedo sacar otra. Por lo tanto, estas de aquí, que las voy a poner como 4, las marcaría aquí. El hecho es ir marcando todo de este modo. Hasta aquí, para que os hagáis a la idea, justamente hasta ahí, sería 1 metro de tela. Aquí ahora, si coloco el resto de piezas que me quedan aquí, sin problema, las saco todas en 1 metro de tela. Vamos ahora con el forro. En el caso del forro, por ejemplo, sí que tengo un sentido. Voy a dibujar el ancho de la tela. Esto tiene 1,50 m lo que he marcado, aunque realmente luego la tela hay que quitarle los orillos. Así es que directamente he marcado 1,40 m. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a buscar lo mismo, voy a buscar los tamaños que tienen las piezas. Aquí prácticamente todas tienen de común el 45, a excepción de una de las piezas. Entonces voy a empezar a hacer divisiones de 45, pero ¿cuál es la diferencia? Que en este caso las divisiones las tengo que hacer a lo largo, porque esta tela sí que tiene una dirección que va en este sentido. O sea, los dibujos van al revés, hay dibujos mezclados, pero que están o en esta dirección o en esta. Por lo tanto, todas las piezas las voy a tener que cortar así, de este modo. Por lo tanto, voy a empezar a hacer líneas de división de 45 y voy a ir en ellas marcando las piezas. Voy a marcar, por ejemplo, la primera, que es la más larga, que la voy a poner también como número 1, que va a ser de 80 por 45. Es 79, pero la voy a marcar de 80. 2, 4, 6 y 8. Esta sería la número 1. La número 2. La número 2 tiene, por ejemplo, vamos a poner esta de aquí, que son 2, que tiene 67,5, que lo vamos a dejar, como hice antes, en 70 por 45. Por lo tanto, 2, 4, 6 y 7. Aquí. Y esta sería la número 2 y voy a coger otra aquí, número 2. Vale, vamos con la siguiente. La número 3, que es una pieza que mide 62,5 por 45. 2, 4, 6. Le voy a dejar directamente 60 centímetros por 45, que esta sería la 3. De esta solamente es una pieza. Esta solamente es una. Por lo tanto, ya tengo aquí estas marcadas. Ahora, ya solamente me faltarían aquí por colocar estas de 45 por 10 que irían en esta. Entonces las voy a marcar aquí, por ejemplo, debajo de estas dos. Y aquí yo ya tendría 45 por 10, que estas serían las piezas número 4. Aquí 4 y 4.
Ahora ya solamente me faltan dos piezas por cortar, que son de 58 por 34. Estas, como veis, no tienen en común la medida de 45. Pero ¿qué ocurre con estas piezas? Que estas piezas no las tengo que cortar así, sino que las tengo que cortar al contrario, así. ¿Por qué? Porque son los laterales. Entonces, los laterales, al ir de este modo, tiene que quedar el dibujo así. No es lo mismo que las piezas verticales que van así cortadas y el dibujo va en este sentido. Por lo tanto, las voy a tener que colocar así. Aquí tengo 45 y 45, 90. Con lo que me tendría que poner una arriba y otra abajo de 35 centímetros. Por lo tanto, voy a marcar aquí 2. Aquí 35. Y aquí me cabría, estas son las piezas 5. Aquí me cabría una de las 5. Y aquí otros 35, aquí me cabría otra de la 5. Como veis aquí, bueno, me sobraría una tirita pequeña de tela, prácticamente esto, y aquí me sobraría también este cachito de aquí. Pero como veis, hemos ajustado súper bien todas las piezas en este trocito. Ahora ya solamente aquí tengo que contar cuántos cuadritos he ocupado, 14 y 16. Por lo tanto, aquí esto me dice que necesito 1,60 m de tela para esta labor. Esta es la manera en la que tenéis que calcular los cortes de la pieza. Ya no solamente por calcular cuánta tela os hace falta, sino a la hora de ahorrar tela. Si estas piezas os liáis a cortarlas a lo loco, cuando vayáis por la mitad os vais a dar cuenta de que ya no tenéis espacio de tela para cortar el resto. Entonces es importante, y a la hora de empezar a cortar, que lo respetéis. Que lo respetéis a rajatabla, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que esta clase haya quedado clara y que hagáis esto cada vez que tengáis que comprar tela. Vamos a comenzar con la pieza exterior, que era de 51 por 95, y con la pieza de foamizado. Aquí, si os fijáis, el foamizado es más pequeño que la tela, ¿de acuerdo? Esto está hecho a propósito. Y ahora aquí lo que se trata es de cuadrar la tela con el foamizado. Nos tienen que sobrar alrededor en cada lado 3 centímetros. Entonces aquí es fácil cuadrarlo porque tenemos los cuadros. Tenemos las líneas de los cuadros que nos van a facilitar mucho el cuadrar la pieza. Voy a ir así poniendo unos alfileritos en la esquina. Sabéis que yo siempre los pongo los alfileres por arriba, pero ahora en esta ocasión yo normalmente los pongo por arriba, perdonad que me había salido de plano, pero en esta ocasión los voy a ir poniendo por debajo porque necesito tener control de cómo estoy colocando la tela. Así le voy dando como un pellizquito aquí, le he puesto aquí otro en el centro y otro aquí en esta esquina. Ya una vez que los tengo puestos así, ya le voy a dar la vuelta a la tela. Y ahora sí que es importante irla estirando porque veis cómo quedan siempre bolsas. No sé si lo apreciáis bien en el vídeo, pero quedan bolsas. Y ahora ya lo que voy a hacer es ir quitando las bolsas y estirándolo bien. Bueno, ya lo tenemos todo sujeto con alfileres y bien estirado. Vamos ahora con la cinta de mochila. La voy a desenrollar completa. Aquí importante, la vamos a doblar hacia la mitad y es importante que no se retuerza. Vale, una vez que ya la tengamos así, la vamos a unir de este modo, montando a cada lado, y le vamos a dar un pespunte aquí y otro pespunte aquí. Pues muy importante que comprobéis antes de coserlo que la cinta está perfecta, que no está enrollada. Vale, pues una vez que ya hemos hecho esta costura, mirad cómo ha quedado así montado. Ahora vamos a coger un trocito de tela de esta de cuadros y vamos a cortar una piecita. Yo aquí he montado como unos 3,5 centímetros o así más o menos. Entonces vamos a coger una piecita así, un cuadrado. Este cuadrado vendrá a tener como 8 por 8 más o menos. Entonces aquí lo que voy a hacer es doblar a un lado, doblar al otro lado y lo voy a poner aquí encima.
esta me tiene que tapar las dos costuras que hice antes. Y nada, ahora aquí recojo y recojo. Obviamente el tamaño de esta pieza tendrá que ser un poco acorde al tamaño de vuestra cinta. Esta cinta es de 3 centímetros de grosor. Le voy a poner aquí un par de alfileres para sujetar y listo. De momento lo voy a dejar así sujeto. Ahora, doblando justo aquí por el medio de esta tela, voy a marcar aquí lo que sería el centro de esta tela que he puesto. Ahí. Y voy a doblar la cinta y voy a marcar la otra mitad después de doblar toda la cinta. Ok, pues ya lo tengo marcado aquí, sería como dos mitades. Ahora me voy a marcar el centro de esta pieza. Lo voy a hacer doblándola porque al final es el método más efectivo. Ok, pues aquí en el centro de esta línea es el centro. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es colocar aquí un centro. Voy a sujetarlo un poco de forma provisional, ¿de acuerdo? Y luego, igual comprobando que no se enrolla la cinta, así, aquí en esta misma línea colocaría el otro centro y esta iría aquí. Ok, esta más o menos iría colocada de este modo. Ahora sí que vamos a medir para colocarlo a la distancia de 13 centímetros desde el borde. Así vamos a ir midiendo a todo lo largo de la pieza para ir colocando siempre la cinta a la misma distancia. De este modo vamos a colocar las dos cintas a la misma distancia del borde de la tela. En el caso como este de que tengáis cuadros, pues será más sencillo porque sencillamente los iréis colocando a la línea. Pues aquí ya tenemos toda la cinta sujeta. En principio no le vamos a poner más alfileres porque ahora le voy a poner un bolsillo que va a quedar debajo de la cinta. Vamos a preparar el bolsillo. Aquí teníamos esta pieza de 32 por 25 y esta tela, como no tiene ni derecho ni revés, la voy a doblar a la mitad y le voy a dar un pespunte por el borde aquí a 1 centímetro. Una vez así cosido, vamos a abrir ahí bien la costura y a darle la vuelta. Voy a poner aquí unos alfileres para marcar bien la doblez y aquí arriba le vamos a marcar también la doblez, que va a ser esa. Ahora el bolsillo va a ir colocado aquí bajo las cintas. El bolsillo lo voy a poner a partir de esa marca, que es desde el centro de la pieza a 9 centímetros hacia arriba. Ahora en esta zona de aquí le vamos a dar un pespunte todo al borde para hacer la boca del bolsillo. Pues aquí ahora ya una vez que está cosido voy a centrar bien ahí los cuadros para que me coincidan al máximo con las líneas del bolso. Aquí a la altura adecuada, ahí, y esto iría aquí a esta altura. Nada, voy a ir sujetando aquí con alfileres primero en la parte superior y aquí abajo también. Ahora ya vamos a ir metiendo todo este borde del bolsillo aquí debajo de la tira y ahí lo vamos a ir sujetando. Mirad, sujeto primero aquí al borde de dentro y en este lado voy a hacer lo mismo. Yo os explico el por qué. Porque ahora aquí, si esta tela os queda muy al borde, la podéis recortar un poquito o recortar todos estos hilos que sobresalen o el despeluchado de la tela. Mirad, ahora vamos a marcar aquí hasta donde vamos a coser. Entonces, desde el borde de la tela vamos a hacer aquí una marca a 9 centímetros. La vamos a hacer en las 4 partes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a coser esta cinta? Bueno, obviamente esto es la boca del bolsillo, esto ya está cosido. Tendremos que coser esta línea del bolsillo aquí abajo y luego vamos a coser las cintas. Las cintas las vamos a coser como si fuera un rectángulo gigante. Lo que haremos será dar aquí una costura en horizontal, luego bajaremos por todo el borde de la cinta, haremos aquí otra vez cruce y volveremos a coser por toda esta zona hasta llegar aquí. En este caso aquí, en este remate que hemos hecho, le vamos a dar así aquí, una costurita aquí y otra costurita aquí. Pues nada, voy a coser esto y seguimos. Y vamos a comenzar con el forro. Mirad, la cremallera vamos a poner una de estas cremalleras de cazadora que se abren de este modo y que luego se vuelven a cerrar.
En el vídeo, cuando lo grabé, en un primer momento le puse una cremallera normal sin darme cuenta de que se tenía que abrir la cremallera. Por ello, en parte desde el vídeo veréis otra cremallera diferente a esta. Pero bueno, yo ya después se la cambié y le solucionó el problema. Así es que os voy a enseñar cómo colocar esta. Tenemos aquí las piezas, que tenemos 2 piezas del derecho y 2 piezas, o sea, 2 piezas de exterior y 2 piezas de forro. Vamos a comenzar poniendo la cremallera, derecho de la cremallera con derecho de la tela, o sea, hacia arriba la parte del revés de la cremallera. Vamos a colocarla aquí sobre el tejido exterior de este modo, que aquí sobre 1 centímetro. Voy a poner aquí la otra tela encima. Y volveré a sujetar la cremallera. Tened mucho cuidado que en este proceso la cremallera no se os baja hacia abajo, que os queden perfectamente las 3 telas enrasadas a esta altura. La tela exterior, el borde de la tela de la cremallera y la tela de forro. Ahora que lo tengo así sujeto, lo voy a hilvanar. Lo voy a hilvanar y voy a coser la cremallera desde el borde de la tela. La voy a coser toda por aquí, y en este lado donde está la cremallera larga voy a dejar 1 centímetro sin coser. Así lo voy a coser hasta esta altura, dejando ahí un poquito más de 1 centímetro. Dejad tranquilamente 1,5 centímetros sin coser, para que luego podáis manejaros bien con la cremallera. Hilvano, coso y os... Una vez que hayamos cosido aquí la cremallera, como veis aquí he dejado como 1,5 centímetros sin coser. Le voy a colocar el otro lado. Para ello voy a colocar aquí encima la tela exterior, encima de la otra, alineando muy bien aquí con la tela que pusimos debajo, que nos quede a la misma distancia. Pues aquí voy a hacer lo mismo. Ahora voy a hilvanar la cremallera y voy a coser desde aquí, desde el borde, y aquí le voy a dejar sin coser 1,5 centímetros. Rematad muy bien aquí en este lado para que ahora cuando manipulemos la cremallera no se abra la costura. Una vez que ya tengamos los 2 lados de la cremallera cosidos, voy a hacerle con un bolígrafo una marca. Que justo esté enfrentada, y ahí justo es donde hemos dejado ya sin coser la tela. Pero esta marquita es importante que la tengamos. Ahora ya podemos separar la cremallera para que podamos trabajar con más facilidad. En este lado, no en el lado donde queda larga la cremallera, vamos a hacer aquí una costura cerrando a 1 centímetro. En esta otra vamos a ir repitiendo exactamente lo mismo que estamos haciendo en esta. Aquí el cursor lo voy a echar hacia adentro y aquí también le vamos a dar un pespunte a 1 centímetro. Una vez que ya tenemos este lado cosido, vamos a proceder con este. Lo vamos a poner por el lado de la tela de forro. Vamos a levantar así aquí la tela. Y vamos a doblar la cremallera de este modo. Una vez que lo tengáis sujeto con un alfiler, le voy a poner encima la tela de forro y lo voy a dejar así sujeto con un alfiler. En este lado voy a hacer lo mismo. Bueno, mirad, ya he cosido aquí. He cosido a 1 centímetro del borde y al llegar aquí he girado y he cosido por encima de los dientes hasta unirme con la línea que había cosido antes. Lo he hecho igual en los 2 lados. Ahora aquí sencillamente recortaremos la cremallera. Yo no la voy a recortar porque la quiero aprovechar para otra cosa. Y ya una vez que esto lo tengamos cosido, nos va a quedar de este modo colocada la cremallera. Lo plancharemos muy bien
y le vamos a dar una costura de refuerzo así, así y así. Y ya nos quedará colocada la cremallera. Esta otra. Y así se quedará cerrada. En el momento en el que abramos el bolso, y de este modo podremos abrirlo y separar ambos laterales. Ya tengo cosidos los dos lados de la cremallera y ahora lo que voy a hacer es centrarlos, porque ya aquí tenemos el centro de cada uno de ellos. Voy a dejar aquí a un lado y voy a coger la pieza de forro que era de 79 por 45 y voy a hacer lo mismo. La voy a buscar el centro y voy a colocar de este modo el lateral de la cremallera, con el derecho hacia arriba y con la tela del forro hacia abajo. Voy a ir sujetándola toda al borde, así con alfileres. Una vez que la tenga ya toda sujeta, voy a coger una de estas piecitas de 5 por 45 y la voy a colocar aquí encima. De acuerdo, pues ya ha quedado esta tela aquí encima, la cremallera en medio y debajo la de forro. En el otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. No sé si os habéis dado cuenta, pero hay algo que yo hago siempre, es que primero sujeto un lado, después el otro y luego pongo todo lo del centro. Esto lo hago porque hay veces que si empezamos desde una punta a colocar la tela, al llegar al final puede que nos sobre o nos falte. Entonces de este modo lo evitáis. Como las piezas están cortadas igual, no deberían ni sobrar ni faltar. Pues esto está listo. Vamos a dar aquí un pespunte a 1 centímetro y aquí también un pespunte a 1 centímetro. Listo, ya está cosido. Ahora, ¿veis? Esto quedaría así abierto y estas serían las tapas de la cremallera del bolso. Le vamos a dar aquí ahora un pespunte por aquí encima al borde, cogiendo los dobladillos. Lo voy a ir sujetando con alfileres. Y en este lado igual, lo voy a sujetar del mismo modo, los dobladillos hacia arriba y aquí la tela encima, y voy a sujetar todo esto con alfileres. Una vez que ya lo tenemos así colocado, vamos aquí a darle la vuelta un momento. Aquí le tenemos ahora que colocar el tejido térmico. Se lo vamos a colocar con la tela brillante hacia abajo. Le voy así aquí a colocar el borde. Sé que este es un poquito más ancho, pero quiero recortarlo después una vez cosido. Y aquí lo voy a colocar como a la altura de estos dobladillos. Lo que voy a ir haciendo es sujetarlo con los mismos alfileres. Ok, bueno, ahí está colocado más o menos. Como es una colocación difícil, por eso lo he dejado más ancho. Os dije que corté, no sé, creo que os dije que era de 50 por 45. Los 50 los he dejado a lo ancho para que tenga opción de movimiento. De acuerdo, le voy a dar aquí ahora un pespunte a 1 milímetro de la costura en este lado. Y en este otro también le vamos a dar un pespunte a 1 milímetro de la costura. Ya está cosido, aquí veis perfectamente la diferencia de hasta dónde llega la tela. Ahora voy a sujetar todo este extremo, ya con ello así bien colocadito, bien estirado. A ver, casi todos estos tejidos, aunque son tejidos térmicos, no se puede poner calor directamente sobre ellos, porque si pones calor directamente sobre ellos se funden. Esto no quiere decir, es porque es un poliéster que no deja pasar el calor, pero si le pones directamente la plancha encima se va a derretir. Por lo tanto, encima siempre hay que ponerle un tejido. Hay algo que tenéis que tener en cuenta: el tejido que uséis para forro tiene que ser de algodón o cualquier otro tejido natural.
No pongáis un poliéster, porque si ponéis un poliéster, pues mezclamos fuego con gasolina y se os va a quemar esta tela y se os va a quemar la de abajo cuando intentéis planchar sobre ello. ¿De acuerdo? Esta, la finalidad que tiene el protector térmico es que el foamizado del bolso no se acabe adelgazando, adelgazando, adelgazando y se os quede, pues eso, luego se os quede el bolso hecho una piltrafilla. Así es que ahora le voy a dar aquí un pespuntito al borde, borde y ahí también para sujetar el protector térmico a esta tela. Vamos a recortar ya esta tela sobrante. Una vez que ya lo tenemos todo cosido, vamos a poner esta pieza sobre el foamizado de la tela exterior. Lo vamos a colocar así bien al borde del foamizado, que nos quede muy bien colocado, y yo he colocado la tela térmica en este lado que tiene el bolsillo, porque quiero que si tú tienes así el bolso de frente, que es la zona del bolsillo, lo abras y esta tapa sea la desplegable. Que no queréis colocarlo aquí porque si tenéis cosas en el bolsillo las tenéis que sacar para planchar, perfecto, ponerlo en el otro lado. Voy a sujetar bien toda esta pieza al foamizado y le vamos a dar un hilván todo alrededor para ya sujetar juntas todas las piezas, para sujetar el forro, el foamizado y la tela exterior. Una vez tengamos el forro bien sujeto, le vamos a hacer dos marcas por la parte delantera. Desde el centro le vamos a hacer dos marcas a 8,5 centímetros y le vamos a pasar un pespunte cogiendo ya todas las capas. Y una vez que hayamos dado esas dos costuras, ya cogiendo todas las capas, esta pieza la vamos a tener terminada y preparada para el montaje final. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Lo dejo porque ya llevamos media hora y se va a hacer muy largo. Así es que la segunda parte, si me da tiempo, la cuelgo mañana por la tarde para que no tengáis que esperar mucho. Pues nada, un besito y si Dios quiere nos vemos mañana. Chao.